Muy buenas noches, amados hermanos. Qué privilegio estar en este tiempo, en este día domingo, celebrando nuestro aniversario de la Iglesia Bautista Calvario. Para nosotros es una bendición cumplir 6 años de vida aquí, sirviendo al Señor como una iglesia que se está formando, que se está estableciendo en este punto de nuestras vidas. Y ahora, mis amados hermanos, vamos a comenzar con unas palabras de oración para dedicarle este culto ya nuestro último culto de aniversario, esta fiesta que estamos celebrando en el nombre del Señor. Permítanme orar al Señor en este tiempo, por favor. Oh Padre Celestial, tú que moras en la eternidad, tú que moras en los cielos, en el lugar más bello, más precioso, Señor, has tenido la bendición de, para nosotros, Señor, de dignarte mirar nuestra vida, nuestros pecados, nuestras almas perdidas y venir al mundo y rescatarnos. Y en una forma especial, Señor, en este tiempo de la historia, estás haciendo tu obra especial aquí en la ciudad de Lima, aquí en Pueblo Libre. Habemos varios de nosotros que hemos experimentado tu gracia y sabemos que Cristo es la base para toda nuestra vida. Gracias por Cristo Jesús, gracias porque es nuestro Salvador. Gracias por quien es que nos da sabiduría. Gracias porque quien es el que nos ayuda en medio de las pruebas, de las dificultades. Gracias porque Jesús nos ayuda a hacer las misiones, el esfuerzo misionero que hacen diversas iglesias y que estamos haciendo también nosotros. Oh Padre Celestial, y el Señor Jesucristo pues también es la base para una buena vida espiritual, y es lo que necesitamos y es lo que queremos también, Señor, en este tiempo, en nuestras vidas, en estos años. Ayuda, Señor, prepara nuestras mentes, nuestros corazones para escuchar el tema también de la palabra de Dios el día de hoy, sobre cómo Cristo es la base para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual. Te suplicamos, Señor, y te dedicamos todo este culto. Todo lo que hayamos hecho, Señor, en estos tiempos es por causa de tu misericordia, es por causa de tu compasión para con nosotros. Te agradecemos por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, muy buenas noches con todos. Una vez más, a todos los que han ido añadiéndose aquí a este precioso momento de tener la palabra del Señor. Vamos a cantar un himno todos juntos que tiene que ver con el tema del día de hoy. Alas como águila. Es aquí Dios donde nos da la oportunidad de crecer, la oportunidad de animarnos. El canto 290 para tener el ánimo suficiente para poder crecer en nuestras vidas. Alas como águila es el canto que vamos a estar entonando en estos tiempos. Alas como águila. Está delante y el fuerte me
Esperemos que todos nosotros tengamos alas del Señor para poder servirle, para poder seguirle. Necesitamos las alas de Dios, las fuerzas de Dios para crecer espiritualmente. Y ahora, hermanos, vamos a tener un tiempo, un momento para escuchar testimonios y saludos, y estemos listos para escuchar los testimonios de diferentes hermanos en esta noche. Vamos a escuchar algunos testimonios. Y ahí les dejo, hermanos, vamos a ir viendo estos testimonios. Hola a todos, les saluda fervientemente el hermano Edgar Calderón, aquí para contarles, ¿no? Un día yo viviendo en una vida según las tradiciones y las costumbres, seguía como lo hace la gente, ¿no? Pero llegó un momento en que por efectos del sistema de gobierno se eliminó la estabilidad y el sindicato. Implantaron la service, de tal modo que fui afectado, me quedé sin trabajo y con las preocupaciones y las cosas empeoraban. Caminaba en busca de trabajo por las calles, ¿no? Sucedió que el día un 11 de septiembre de 2011, las Torres Gemelas, como sabemos, ¿no? Estaba transmitiendo en vivo, en directo, una noticia fresca. La gente se juntaba donde había televisión y eso me llamó la atención, que al acercarme solamente vi el segundo impacto del avión, la explosión y el desplome del edificio, ¿no? Era una transmisión real, ¿no? No era una película, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿no? Hay gente mala en el mundo, pero ¿yo qué puedo hacer? No sé nada. ¿Qué puedo contribuir de alguna manera? Y finalmente resolví, quisiera ser el líder. Como padre de familia, todos quieren proveer a sus hijos, ¿no? El bienestar. Pero llegó un momento en que era el cumpleaños de mi hija, la Jaira, y estaba estudiando en la secundaria, y mi hijo David en la primaria. Pero al no poder realizar el cumpleaños, al contrario, ellos me invitaron a una reunión. De tanta insistencia y que ellos solamente pedían mi presencia, así que con un regalo, ¿no? Asistí y bueno, nos dieron la bienvenida en el culto, nos atendieron muy bien, pero el tema era de que yo no estaba, mi cuerpo estaba ahí, pero yo no estaba ahí. Estaba como un astronauta, ¿no? Solamente mi cuerpo estaba ahí. Yo veía las cosas, solamente las cosas materiales, ¿no? Mi visión era eso, ¿no? Mi corazón era duro, como piedra. Mis oídos no entendían ese idioma. Yo estaba en otra sintonía. Bueno, acabó la reunión y sin efecto. Pero pasó el tiempo y nuevamente me invitaron, ¿no? A la reunión. Bueno, acepté porque estaba sin trabajo. Y por tanta insistencia de mis hijos, ya que ellos sí comunicaban y entendían, por lo que, bueno, seguí asistiendo. Un 8 de septiembre, ¿no? 8 de septiembre de 2012, donde tenía la predicación pastor invitado Julio Jaramillo. Al término de la exposición, acepté a Cristo como mi salvador personal, porque ya entendí, ¿no? Y su palabra dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Penetra ¿no? Todo nuestro ser, hasta partir del alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55:11. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, y más que la miel a mi boca. Salmo 119:103. Y empecé a entender el idioma. Cayeron los tapones de mis oídos, cayeron las vendas de mis ojos, y sentí un corazón de carne y pude entender el mensaje. Y doy gracias al pastor Julio Jaramillo,
al pastor José Manuel Jiménez, me dio el discipulado. Ya en febrero del 2013 di el paso de obediencia, me bauticé en el campamento Buenas Nuevas de Aucayama, me hice miembro de la iglesia de Bethesda y doy gracias a Dios, me concedió que mis padres entendiesen el evangelio de la salvación y usó al pastor Santos Chávez Reyes, que no fue fácil, fue una lucha espiritual que al final venció la luz de Jesucristo. Por motivo de trabajo viajé a Lima y hasta hoy sigo congregando en la iglesia Calvario, en Pueblo Libre, Lima al centro, donde estaba el pastor Abraham Salazar. Hoy está el pastor Jorge Huanca, que continúa con la enseñanza, sigue perfeccionando, continuamos con la sana doctrina y hoy ya estamos al 6º año de aniversario. Y doy gracias a Dios que solamente por su gracia, por su amor y su misericordia, que Él provee por su bondad y misericordia y nos ha dado la provisión, el Evangelio de Jesucristo. Su palabra dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 1 Timoteo 2, 5 y 6. Hermanitos, es una gran bendición para todos y los invito que sean sensibles, que le den oportunidad de entender el mensaje del Evangelio. Bendiciones. Buenas tardes con todos. Este video es para agradecer a Dios por un año más de vida que Dios le concede a la Iglesia Bautista del Calvario. Yo particularmente he sido muy bendecida porque Dios me guió en julio del 2018 a poder encontrar la Iglesia Bautista del Calvario en Pueblo Libre y desde entonces he podido gozar de las bendiciones de Dios para mi vida a través de la familia del pastor, el pastor Huanca, mi hermana de Lila, de Jorge, de Johnny. Gracias porque han podido trabajar en mi vida de una manera muy, muy particular. Y muchas gracias también por los hermanos, por cada uno de los hermanos de la Iglesia Bautista, también Calvario, que siempre han tenido palabras de ánimo, de aliento para nosotros los jóvenes. Y muchas gracias, hermanos, por todas sus muestras de afecto. La Biblia dice que Él nos pone en una iglesia para perfeccionarnos y eso es lo que Él está haciendo conmigo a través de ustedes. Muchísimas gracias también a cada uno de los chicos y chicas que he podido conocer allí y que Dios nos siga bendiciendo. Y quisiera terminar mencionando un versículo que está en Mateo 5:14, donde dice que ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada en lo alto de una montaña no puede esconderse y eso es lo que ha sido para mí la Iglesia Bautista del Calvario, una luz en medio de mi vida. Y muchas gracias. Muy buenas tardes, hermanos. Primero que nada quiero agradecer a Dios por darnos el privilegio de cumplir 6 años del aniversario de nuestra amada iglesia. Un saludo especial a la familia pastoral por la gran labor que vienen desempeñando en nuestra iglesia. También, hermanos, agradecerles a cada uno de ustedes por el trabajo que realizan en nuestra iglesia. Gracias por su apoyo, por su amor, su fidelidad y compromiso en nuestra iglesia. Es mi deseo, hermanos, que sigan cumpliendo la voluntad de Dios, que Dios nos ayude en todo momento a poder cumplir su voluntad, a poder, en medio de nuestras debilidades, a poder agradar a Dios. Gracias, hermanos, realmente por todo lo que hacen en la iglesia y es mi deseo que sigan cumpliendo la voluntad de Dios, que sigan siendo de mucha bendición para nuestras vidas. Feliz aniversario y que Dios permita que cumplamos muchos años más. Bendiciones. Feliz aniversario a nuestra Iglesia Calvario. Queridos hermanos, reciban un cordial saludo de mi parte y muchas bendiciones. Y sigamos orando para que pronto podamos reunirnos. Buenas tardes. Queremos saludar el día de hoy en su 6º aniversario a todos los miembros de la Iglesia Calvario, representados en la persona de nuestro pastor
Jorge Huanca. Un feliz día a toda la Iglesia Calvario. ¡Feliz aniversario! Muy buenas tardes, estimados hermanos. Es una bendición poder compartir este momento o palabras de edificación para cada uno de ustedes. Se me viene a la memoria, a la mente, 6 años que hemos compartido con la Iglesia Calvario y que de alguna manera Dios ha ido ayudándonos a nosotros a través en ciertas etapas de nuestra vida, en ciertas cosas, ido animándonos a través del proceso. Es una bendición también poder decir a toda la Iglesia Calvario que Dios está con sus hijos, Dios sigue con sus hijos y en todo momento, en toda circunstancia, Él está con cada uno de nosotros. Apreciamos mucho los mensajes de siervos del Señor que han estado edificando nuestras vidas, ayudándonos en cuanto a nuestro intelecto, al conocimiento de la palabra de Dios, y saludamos a cada uno de ellos. También no quería despedirme sin decir a cada uno de ustedes que se les extraña mucho, hermanos, y que pronto el Señor nos permitirá la bendición otra vez de poder compartir como familia en la fe. Muchas bendiciones, feliz aniversario a la Iglesia Bautista Calvario, y Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos muy pronto, cuídense mucho. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos, un saludo muy fraterno, en especial a usted, pastores, a su familia y a todos y cada uno de los hermanos en este aniversario que cumple nuestra Iglesia Calvario. Si mal no recuerdo, fue fundada el 4 o el 5 de enero del año 2015, si no estoy mal de la cabeza. Pero lo celebramos siempre en el mes de marzo, la verdad no recuerdo por qué razón, pero un feliz aniversario a la Iglesia Calvario, a todos ustedes, hermanos. Que Dios nos bendiga a todos y que esperemos que pronto pase esta pandemia para poder estar reunidos nuevamente, alabando y glorificando a nuestro Dios. Amén. Gracias por cada uno de los saludos, gracias a todos los que han sido parte. Hay varios que han querido también enviar saludos, pero ya es un poco difícil por el tiempo. Y hermanos, en esta noche vamos a repetir un especial que escuchamos en la mañana, un especial preparado para los jóvenes. Es posible que algunos no lo hayan escuchado, pero para la gloria de Dios principalmente vamos a estar escuchando este maravilloso y bonito especial. Gracias de que me salvó, gracias de la cruz huyó, cuando Cristo allí murió y mi maldad limpió. Ya encuentro comunión a sus pies en solo gracia de la que sigue donde esté, bajo alas de su amor. Gracia es del buen Señor en necesidad. Gracia sobreabunda con bondad. Por la cruz de Cristo en Golgota, solo gracia hallé. Cuando el valle me llegó, su merced me demostró, dando fuerza me alentó, pues solo gracia hallé. Cada caña renega, a mi lado Él está,
solo gracia la que sigue donde esté, bajo alas de su amor. Gracia es del buen Señor en necesidad. Gracia sobreabunda con bondad por la cruz de Cristo en Golgotha. Solo gracia cada ser que ganaré, la verdad que enseñaré. Cada vez que serviré, es gracia por su amor. Su poder me impartirá, por su gracia salvará. Solo gracia la que sigue donde esté, bajo alas de su amor. Gracia es del buen Señor en necesidad. Gracia sobreabunda con bondad por la cruz de Cristo en Golgotha. Solo gracia estar en la gracia de Dios. Quiero agradecer a todos los hermanos que están enviando saludos. Varios pastores han enviado saludos. Pastor Abraham Salazar, gracias por estar aquí viendo este momento. Que el Señor te bendiga. Tus palabras son de ánimo para nosotros. Gracias porque Dios puso en tu corazón comenzar la obra de Dios aquí en el centro de Lima. A continuación tendremos un testimonio del encargado de los jóvenes, hermano Freddy Camayo. Entonces vamos a escuchar su testimonio y saludo del hermano Freddy. Hermanos, muy buenas noches. Les saluda Freddy Camayo. Es una bendición saludar a cada uno de ustedes en este día de aniversario, donde la Iglesia Calvario cumple un año más de ministerio en medio de restricciones como consecuencia de la pandemia que ya todos conocemos. Llegué a la iglesia hace aproximadamente 5 años, cuando esta obra misionera, dirigida por el pastor Abraham Salazar, venía realizando sus servicios en un pequeño local en la avenida General Borgoño. Por aquel entonces ya tenía un par de años viviendo en Lima por razones de trabajo. Sin embargo, aún no tenía una iglesia fija donde congregar, pues venía visitando diversas iglesias y entre ellas la Iglesia Bautista de Fede Surco. Y en una de mis visitas me comentan que en Pueblo Libre había una iglesia bautista dirigida por el pastor Abraham Salazar y su esposa Heidi Ríos, a quien conocía del seminario. Por lo que empecé a buscar en la página. Efectivamente estaba ubicada en Pueblo Libre. Y un día miércoles decidí visitar la iglesia y desde aquel momento empecé a congregar en la iglesia. Hermanos, la iglesia Calvario ha sido y sigue siendo de mucha bendición para mi vida, por lo que doy gracias a Dios por haber permitido establecer esta obra misionera en este lugar. Gracias, Freddy, por tus saludos, gracias por contar tu testimonio y agradecemos por tu participación en la obra. Hay muchos hermanos que participan, dan su esfuerzo aquí para que el extendimiento del reino de Dios se haga efectivo en medio de nuestras vidas. Tendremos un especial que también ya vamos a ir preparando en nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios en esta noche.
que se va a estar escuchando, Él me sostendrá, es el título del himno. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, y si mengua aún mi fe, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Su deleite es salvar, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Mi alma siempre guardará, su promesa es fiel, alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. En la cruz murió por mí, Él me sostendrá. Su justicia me otorgó, Él me sostendrá. Yo al cielo ascenderé, Él me sostendrá. Cara a cara le veré, ay, que me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Qué bueno es saber que Dios nos sostiene. Cada vez que el ser humano que ha creído en Cristo Jesús, redimido por la misericordia de Dios, hace algo positivo en este mundo, es porque Dios le ha permitido y Él le ha sostenido. Esa es la bendición que disfrutamos cada uno de nosotros. Uno de los mayores retos para la vida del nuevo creyente y aún del creyente que ya tiene algunos años es cómo desarrollo una buena vida espiritual. Y el fundamento para ello es Cristo Jesús. Una vida espiritual, cómo crecer espiritualmente, está basado en el Señor Jesucristo. A continuación, el misionero Samuel Vega de la iglesia El Alfarero ahí en Huancayo, él va a estar compartiendo con nosotros la palabra de Dios con el tema Cristo es el fundamento para crecer espiritualmente. Gran amigo, ustedes ya le conocen, mis amados hermanos. Y ahora abrimos nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, para escuchar su preciosa palabra. Pastor Samuel, que el Señor te bendiga. Compártenos lo que Dios ha puesto en tu corazón. Apreciados hermanos de la Iglesia Bautista Calvario, quisiera empezar este tiempo expresándoles mis más cordiales saludos y mis sinceras felicitaciones a cada uno de ustedes por
la celebración de su 6º aniversario. Sé que ustedes han estado esperando con emoción y con alegría estos días de celebración, y gracias a Dios por permitirles a ustedes poder ser de testimonio y luz en el entorno que Dios les ha puesto, y sigan así celebrando muchos años más para la gloria de nuestro Dios. En este tiempo, que sea un tiempo de edificación y de bendición para vuestras vidas a través de lo que la palabra de Dios tenga para enseñar a vosotros. Feliz 6º aniversario, hermanos de la Iglesia Bautista Calvario. Empezando un poco con el mensaje a modo de introducción, quisiera compartirles lo siguiente. Yo estoy seguro que a muchos de ustedes les ha pasado que cuando han vuelto a ver a alguien después de tiempo sin verlo, se han sorprendido y quizá han dicho, ¿qué? ¿Él es el hijo de tal? ¡Wow! ¡Qué grandazo! ¿Cómo ha crecido? Y es más seguro que sí. No hay duda que tal persona haya podido crecer, y tampoco hay duda de que ha habido cosas fundamentales en su vida para que exista este crecimiento en la vida de tal persona. Pues este día vamos a ver ambas cosas. En primer lugar, aquel fundamento necesario e indiscutible, y también el resultado que produce tener ese fundamento en vuestras vidas. Y para esto, por favor, vamos a ir al libro de Hebreos. Libro de Hebreos. Busque en sus Biblias, por favor, el libro de Hebreos. No sabemos con exactitud quién escribió esta carta. Es más, se le considera como un autor anónimo, aunque el más sonado es el apóstol Pablo como posible escritor. Varios eruditos también dan la posibilidad de que pudieron ser Bernabé, Silas, Apolos, Lucas, Felipe, Priscila y Aquila. Lo mismo o muy parecido sucede con los receptores de la carta. El título del libro es Epístola a los Hebreos o Carta a los Hebreos. Pero la carta misma, en sí misma, no especifica si eran hebreos judíos o si eran hebreos gentiles. Sin embargo, el énfasis de la carta respecto al sacerdocio levítico y respecto al sacrificio o a los sacrificios nos ayudan a entender que los receptores de esta carta fueron primordialmente hebreos judíos convertidos a Cristo, pero que aún en medio de ellos también había cierto número de incrédulos inconversos que no habían hecho un compromiso de fe con Cristo o en Cristo. De acuerdo al capítulo 10 de este libro a los Hebreos, versículos del 32 hasta el 39, estos hebreos estaban enfrentando la posibilidad de recibir una persecución bastante intensa, una persecución bastante oprimente, tal que les podía hacer caer en tentación de dejar de identificarse con Cristo, solamente para evitar cualquier castigo que pudiera venir a sus vidas. Incluso estaban siendo tentados a rebajar el nivel, entre comillas, de Cristo para considerarlo como un ángel, no como el Hijo de Dios, no como Dios mismo, sino para considerarlo como un ángel y adorarlo como un ángel. Por eso es que algunos eruditos mencionan que el libro empieza exaltando en el capítulo 1 al Señor Jesús y demostrando la superioridad de Cristo. Hermanos, cualquiera puede hacer el esfuerzo de entender esta actitud de parte de estos hebreos si estuviéramos hablando de nuevos creyentes.
Pero esta comunidad de hebreos no era una iglesia nueva. Esta comunidad de hebreos era una iglesia que ya había recibido mucha instrucción, que era una iglesia que ya había enviado incluso a otros siervos a Italia o desde Italia, como nos lo mencionan los últimos versículos de este mismo libro. Entonces, no era una iglesia novata. Bajo este contexto, hermanos, el pasaje que vamos a ver hoy nos va a mostrar cómo es que estos hebreos, manteniendo un distanciamiento de Cristo, estaban comprimidos en su crecimiento espiritual. Y vamos a ver cómo usted, teniendo a Cristo como el fundamento de su vida, va a poder y debe estar creciendo espiritualmente. Para ello, lo primero que usted tiene que reconocer es que como creyente usted tiene un sumo sacerdote que es Jesús, el Hijo de Dios. Como creyente usted tiene un sumo sacerdote que es Jesús, el Hijo de Dios. Por favor, vayamos hasta el capítulo 4, versículos del 14 al 16. Hebreos capítulo 4, versículos del 14 hasta el 16. Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. Dice los versículos allí: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una vez más, hermano, recuerde que esta iglesia o esta comunidad de hebreos judíos estaban siendo tentados a menguar a Cristo en sus vidas. Incluso estaban siendo tentados a dejar de identificarse con Cristo. Estaban distanciándose de Cristo. Por eso es que el autor de esta carta apela en primer lugar a recordarles acerca del sacerdocio o del sumo sacerdocio. Ustedes saben, todos sabemos, que la palabra de Dios nos enseña que el sumo sacerdote era el más alto dignatario religioso que representaba a la nación ante Dios. Representaba al pueblo de Israel ante Dios. Además, un sumo sacerdote era el encargado de poder una vez al año entrar en aquel lugar santísimo para expiar los pecados de todo el pueblo. Y eso era lo que hacía Aarón. Recibía los sacrificios, derramaba la sangre en el altar, y en medio del incienso y todo lo que se presentaba dentro del tabernáculo, expiaba el pecado, los pecados de todo el pueblo. Eso fue lo que llegó a ser a Aarón, quien fue llamado por Dios para cumplir esta misión, para ejercer el sumo sacerdocio, representando así una tipología de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta vez, hermanos, en este pasaje, en este libro, nosotros encontramos que los hebreos estaban siendo exhortados
a fijarse ya no en el sacerdote de Aarón, ya no en el sacerdocio del Antiguo Testamento, ya no en la expiación del Antiguo Testamento, ya no en la sangre derramada del Antiguo Testamento, sino que estos hebreos estaban siendo exhortados a poder fijarse en un sacerdocio superior, en un sacerdocio mayor, en un sacerdocio que ahora le pertenecía a la persona de nuestro Señor Jesucristo, que a diferencia de Aarón, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, dice el versículo 15, pero sin pecado, sin pecado. Un sacerdocio totalmente puro, un sacerdocio totalmente santo, un sacerdocio totalmente irreprensible, irreprochable. Hermanos, Jesús, no cualquier sumo sacerdote. Jesús, un sacerdote que traspasó los cielos, dice el versículo, mientras que Aarón solamente traspasó el velo del lugar santísimo. Jesús traspasó los cielos. Jesús, un sacerdote que se compadece de las debilidades del hombre, porque Él mismo también las pasó. Él mismo también las experimentó. Él mismo también las vivió. Y por eso es que entiende al hombre, porque Él también vivió como uno de ellos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús, un sumo sacerdote, el cual el hombre puede acercarse confiadamente a Él para hallar gracia y para hallar oportuno socorro. Jesús, hermanos, todo empieza por Él. Él es el principio, Él es la base, Él es el fundamento, porque Él es aquel quien derramando su propia sangre, derramando su sangre preciosa, se ofreció voluntariamente como sacrificio perfecto para expiar tus pecados, para borrar tus pecados, para limpiar tus pecados, porque cuando confiesas tus pecados a Dios, no solamente Dios te perdona de tus pecados, sino, como dice el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19, Él volverá a tener misericordia de vosotros. Él sepultará vuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos vuestros pecados. Jesús, el sacrificio perfecto. Y hermanos, solamente hay dos realidades, hay solamente dos verdades ante esta realidad. En primer lugar, es posible que usted aún no haya sido perdonado de sus pecados, aún no haya sido limpiado de sus pecados, aún no haya sido borrados sus pecados. Si reconoce usted que esto está pasando en su vida, recuerde que Jesús ya hizo su parte. Él se sacrificó para que usted ya no viva más en la esclavitud. Pero usted necesita arrepentirse y creer en Él. La segunda verdad ante esta realidad es que si usted ya ha creído en Cristo como el Redentor de su vida, si usted ya es un hijo de Dios, si usted ya es un verdadero cristiano, usted necesita retener esa profesión cristiana, como lo dice el versículo 14 en la parte final. Retengamos nuestra profesión. Si usted ya es un verdadero creyente, necesita retener esta profesión, la profesión cristiana, y de esa manera acercarse a Dios. Esto es
importantísimo, hermanos, para el crecimiento espiritual. Retener, hermanos. Esto tiene que ver con abrazar a Cristo. Esto tiene que ver con aferrarte a Cristo. Esto tiene que ver con asirte de Cristo. Más específicamente, significa usar la fuerza para poder agarrarte de Cristo. O, en otras palabras, agárrate de Cristo con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Recuerda que Jesús mismo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando tú te aferras, porque eso significa retener la profesión cristiana, cuando tú te aferras a Cristo, eso automáticamente es sinónimo de acercarte a Cristo, acercarte confiadamente a Él. Hermanos, recuerda que eres una nueva criatura y que también has nacido de nuevo, y todo lo que nace debe crecer. Todo lo que nace debe estar creciendo. ¿Saben qué, hermanos? Cuando el Señor Jesús se convirtió en el gran sumo sacerdote, Él no lo hizo por vanagloria. Él no lo hizo para jactarse de ser ahora el mejor sumo sacerdote. Él no lo hizo para ser visto por los hombres. Él lo hizo en obediencia voluntaria a su Padre. Dice el capítulo 5, versículo 10. Dice el capítulo 5, versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Jesús fue declarado sumo sacerdote por su Padre, por su Padre. Ahora, vamos a leer un contraste en el capítulo 5 entre el versículo del 1 al 4 y el versículo del 5 al 10, del 5 al 10. Vamos a encontrar aquí un contraste que nos habla, en primer lugar, de un sacerdocio común, y en segundo lugar, o la segunda sección, nos va a hablar acerca del sacerdocio del Señor Jesucristo. Dice el pasaje: porque todo sumo sacerdote, estoy leyendo el capítulo 5, versículo 1, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Esto es lo que hacía Aarón. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. El sacerdote Aarón tenía que ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, para borrar sus propios pecados y limpiar sus propios pecados. Y estando borrado, limpio de sus pecados, él pudiera ofrecer sacrificio por el pecado de todo el pueblo. Versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Estos versículos nos muestran el sacerdocio humano, el sacerdocio de Aarón, todo lo que un sacerdote, un sumo sacerdote debía estar haciendo. Mientras que el versículo 5, versículos del 5 al 10, nos va a mostrar el sacerdocio del Señor Jesucristo. Dice: así tampoco, estoy leyendo el versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote porque él quería o porque fue su capricho. No, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es decir, su padre le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, versículo 7, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo,
por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermanos, note estas 3 características particulares en la persona del Señor Jesús. Versículo 7, en la parte final, dice que el Señor Jesús tuvo un temor reverente. El versículo 8 nos muestra que el Señor Jesús fue obediente a Dios. Y el versículo 9 nos muestra que el Señor Jesús fue perfeccionado por Dios. Perfeccionado por Dios a través de todos los padecimientos, porque dice que los padecimientos le perfeccionaron a Dios. Hermanos, hay tanto que aprender en estos versículos del 5 al 10. Por eso es que en el versículo 11, el autor de los Hebreos exhorta a sus oyentes e irónicamente empieza diciendo lo siguiente: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hermanos, tan solo en estos versículos del 5 al 10, nosotros encontramos diferentes temas. Temas sobre cristología, temas sobre teología propia, temas sobre la encarnación, temas sobre la glorificación, temas sobre la soteriología, temas sobre el sacerdocio. Y para el autor de esta carta era inútil seguir hablando a sus oyentes de temas tan profundos que él los consideró difícil de explicar. No porque eran difíciles de explicar, sino porque sus oyentes, aquellos que estaban dudando de identificarse con Cristo, aquellos que estaban siendo tentados a menguar a Cristo, aquellos que estaban dispuestos a considerar a Cristo como un ángel solamente y adorarlo como un ángel, ¿cómo iban a entender estos otros temas tan profundos? Si aún no estaban firmes en el fundamento, si aún no estaban firmes en lo que era lo más esencial para sus vidas, que era la persona del Señor Jesucristo. Es como si yo le quisiera enseñar a usted acerca de la kenosis de Cristo. Es como si yo le quisiera enseñar a usted acerca de la unión hipostática, o de la dicotomía del hombre, o de la tricotomía del hombre, o del nefesh de la Biblia, o del mesotribulacionismo, o de la propiciación. Y yo dijera, no, ¿para qué voy a enseñar esto a estos hermanos si al final ni me van a entender? Si ni siquiera están seguros de tener a Cristo en sus vidas, si ni siquiera están firmes en Cristo, si ni siquiera están arraigados a Cristo, si ni siquiera viven como cristianos, ¿cómo? ¿Cómo van a entender? Es vital, eso es vital, hermanos. Cristo es lo más importante, Cristo es la base, Cristo es el fundamento, como dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que, según Efesios 2, 19 al 21, como miembro de la familia de Dios, debes estar edificándote sobre la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo, en quien cada miembro de la familia de Dios va creciendo o debe estar creciendo para ser un templo santo del Señor. Por eso, hermanos, la frustración del autor del libro de Hebreos era porque, una vez más, recuerde, aquellos hebreos judíos, no eran una iglesia nueva. Ya habían sido enseñados, ya habían sido instruidos, ya habían sido edificados
en las diferentes doctrinas, pero eran tardos para oír. Tardos para oír. La definición aquí, hermanos, para la palabra tardos es perezosos, holgazanes, necios. Ese es el significado para la palabra tardos para oír. En otras palabras, no querían conocer y aprender más de Cristo. No tenían interés alguno en conocer y aprender más de las Escrituras. No tenían iniciativa para estudiar las Escrituras. Eran ociosos para estudiar las Escrituras. No eran como Esdras, quien inquiría, es decir, escudriñaba las Escrituras, lo ponía en práctica y enseñaba al pueblo de Israel al punto de convertirse en un hombre erudito en las Escrituras, al punto de convertirse en un hombre versado en las Escrituras y al punto de convertirse en un hombre sabio en las Escrituras. Estos hebreos estaban siendo exactamente lo contrario, lo opuesto. Es así, hermanos, como es que llegamos al segundo punto que tienes que tener muy en cuenta. Y es que tienes que estar creciendo o madurando en Cristo. Tienes que estar creciendo o madurando en Cristo. Fijémonos lo que dice el versículo 12 al 14, Hebreos capítulo 5, versículos del 12 al 14. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Miren, hermanos, todas las deficiencias en la vida cristiana de estos hebreos. En primer lugar, dice, aún no eran maestros de la Biblia cuando ya deberían serlo. En segundo lugar, no habían crecido nada en su vida cristiana, a pesar de que ya tenían muchos años, entre comillas, en la vida cristiana. En tercer lugar, era necesario que se les enseñe los primeros rudimentos de la palabra de Dios, es decir, las cosas más básicas, las nociones más básicas y sencillas de las Escrituras. En cuarto lugar, eran como cristianos bebés que aún necesitaban leche espiritual. En quinto lugar, eran inexpertos en la palabra. Y en sexto lugar, no sabían ni siquiera discernir el bien del mal. La pregunta, hermanos, es ¿por qué? ¿Por qué estos hebreos tenían estas características tan resaltantes, características totalmente negativas en sus vidas? Sabemos, una vez más, que esta comunidad de hebreos no era una iglesia nueva, pero una vez más eran ociosos, hermanos. Eran ociosos para poder oír las Escrituras. Eran perezosos para poder estudiar las Escrituras. No tenían ningún interés en escudriñar las Escrituras, ni tampoco tenían el deseo de estudiar las Escrituras. Por eso no crecían en su vida espiritual. Por eso no crecían en su madurez espiritual. Por eso no crecían en su perfección. Hablando de madurez. Y es por eso también que el autor sabía, hermanos, el autor de esta carta a los hebreos, sabía que ante una posible persecución que estos hombres estuvieran recibiendo, ellos, como niños fluctuantes, podían ser llevados por cualquier viento de doctrina. Hermano, quiero que sepas una cosa.
esta verdad o esta realidad no está muy ajena a las iglesias hoy en día. No es muy ajena a nuestras iglesias de hoy. Y digo esto porque hay hermanos en las iglesias que ya tienen mucho tiempo en la vida cristiana, pero no han crecido nada en su vida cristiana. Hay hermanos que ya debieran estar enseñando la Biblia, debieran estar enseñando las escrituras. Sin embargo, estos mismos hermanos aún necesitan lo más básico de la palabra de Dios. Hay aún hermanos en las iglesias que están preguntando: pastor, ¿está bien si hago esto? Pastor, ¿será malo si voy a ese lugar? Y no tienen ningún conocimiento escritural como para saber por sí mismos qué es lo bueno y qué es lo malo. La palabra de Dios no está ni en su mente ni en su corazón para que automáticamente puedan decidir o saber y conocer esto es bueno, esto es malo, al punto de que todavía tienen que estar preguntando a sus pastores, cuando por ellos mismos, delante de Dios, debieran estar determinando: esto no, esto ofende a Dios, esto es un pecado contra Dios, esto sí agrada a Dios. Hermanos, de repente tú te estás identificando con alguna de estas características de los hebreos. No lo sé, solo tú lo sabes. Es posible que tú puedas haber dicho: yo estoy igual que ellos en este aspecto. No lo sé. Pero si fuera así, hermanos, quisiera que escuches la exhortación del autor de los Hebreos hacia sus receptores, que estoy seguro es la misma exhortación que tiene Dios para tu vida hoy si estás en la misma situación que ellos. Capítulo 6, versículo 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. En otras palabras, ya sabes que la salvación es por fe y no por obras. Las obras son muertas para la salvación, no tienen ninguna validez para la salvación, no son necesarias para la salvación. Eso ya lo sabes si eres un verdadero creyente en Cristo. Ya sabes que no somos salvos por obras, sino somos salvos por la fe. Así que no volvamos otra vez a lo más básico, a las nociones tan sencillas de las escrituras. Dice el versículo 1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. En otras palabras, hermanos, deja ya los rudimentos de Cristo, los rudimentos de la doctrina de Cristo. En otras palabras, ¿tienes a Cristo en tu vida? Eso ya es lo básico, lo esencial, lo más importante, sí, pero no te quedes solamente con lo más importante. No te conformes solamente con saber y decir: si yo ya soy salvo, ¿y para qué voy a seguir estudiando las escrituras? No te conformes, necesitas seguir avanzando hacia la madurez, necesitas seguir creciendo en tu temor hacia Dios, necesitas seguir creciendo en tu obediencia hacia Dios y necesitas seguir creciendo en ser perfeccionado por Dios. No te conformes. Por eso el mismo versículo 1 del capítulo 6 dice: vamos adelante a la perfección. No te quedes donde estás. Tienes que llegar a ser un maestro de la Biblia. Vamos adelante. Tienes que aprender las cosas más profundas de la Biblia. Vamos adelante. Tienes que llegar a ser un adulto espiritual. Vamos adelante. Tienes que ser un experto en la palabra. Vamos adelante. Necesitas discernir por ti mismo entre el bien y el mal. Vamos adelante. Tienes que cambiar la leche espiritual por el alimento sólido. Vamos adelante. Tienes que alcanzar la perfección, que no es más que la madurez espiritual. Vamos adelante, hermanos. Necesitas seguir creciendo en tu vida espiritual. Ya tienes el fundamento, ya tienes la base, ya tienes lo esencial, ya tienes lo más importante, que es Cristo. Pero necesitas seguir creciendo en tu vida espiritual. El apóstol Pablo
escribiendo a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El apóstol Pablo estaba reconociendo en estos hermanos de Tesalónica que estaban conduciéndose bien. Sin embargo, el apóstol Pablo también tenía ese anhelo para poder exhortarles y decirles, no se conformen. No es suficiente con lo que ya están haciendo, con lo que ya conocen de la palabra de Dios o con lo que ya están conduciéndose en su vida espiritual. No es suficiente. No solamente se conformen con ser mejores creyentes o mejores creyentes o buenos creyentes, sino sean creyentes excelentes, es decir, creyentes semejantes a quien ustedes siguen, es decir, al Señor Jesucristo. Sigan avanzando hacia la madurez. Sigan avanzando hacia la perfección. Hermanos, Cristo es el fundamento para crecer espiritualmente. ¿Tienes a Cristo ya en tu vida? Él es tu Salvador. Él ha redimido tus pecados. Ha sido limpiado de tus pecados por Cristo, por su sangre, han sido limpiados y borrados tus pecados. Si aún estás dudando de esto, o si aún puedes decir no a estas preguntas, entonces necesitas empezar por allí, con el fundamento, con Cristo. Y si tú, hermano, ya tienes a Cristo en tu vida, como dijo el versículo que leímos, no seas tardo, no seas ocioso, perezoso, no seas conformista con lo que ya conoces de Cristo o con lo que ya conoces a Cristo. No te conformes, hermanos. Al contrario, sé presto para poder estudiar las Escrituras y seguir creciendo en aquel fundamento. Sé listo, toma la iniciativa, tú toma el interés, como dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sigue estudiando las Escrituras, sigue conociendo más a Cristo y de Cristo, sigue creciendo en tu vida espiritual cada día de tu vida. Cada día de tu vida. Hermano, que Dios le bendiga. Y que con Cristo en vuestra vida, como el fundamento, ustedes puedan seguir creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias una vez más por la oportunidad de abrir tu palabra hoy. Gracias por mostrarnos a través de los receptores de esta carta de los Hebreos que no es suficiente poder haber creído en tu Hijo, el Señor Jesucristo, y estar seguros de nuestra salvación, porque tu palabra así nos lo enseña, sino que todos nosotros, todos, necesitamos seguir creciendo en el conocimiento y en la gracia de ti, Señor. No es solamente para pastores. El estudio de las Escrituras y la profundidad en las Escrituras y el hecho de escudriñarla no solamente es para pastores, no solamente es para los diáconos, no solamente es para los líderes, es para cada creyente. Señor, permite que mis hermanos puedan entender esto y que les motive y sean empujados a poder tomar la iniciativa, el deseo y el interés de estudiar las Escrituras, no solamente en un culto de la iglesia, sino cada día de sus vidas. Gracias por poner a Cristo en nuestras vidas como el fundamento, como el inicio,
como lo principal para poder seguir creciendo. Y que esto sea un cumplimiento en la vida de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Querido Pastor Samuel, gracias por compartir con nosotros la palabra del Señor. Qué privilegio, qué bendición de poder tener y aprender que necesitamos de Cristo para que nosotros crezcamos. No hay forma de crecer en la vida espiritual si no estamos conociendo más y más al Señor Jesucristo. Y hermanos, ya como ustedes ven aquí, estamos listos para cantar un feliz cumpleaños a nuestra iglesia por el aniversario aquí en la Iglesia Evangélica Bautista Calvario, Lima Centro. Hermanos, canten ahí desde casa, eleve una oración a Dios para que Dios nos permita seguir avanzando y haciendo su voluntad. Un feliz cumpleaños Cristo te dará. Todos te deseamos la felicidad y rogamos todos por un día feliz. Que Dios te bendiga ahora y siempre. Amén. Cumpleaños feliz te deseamos a ti. Que Dios te bendiga. Cumpleaños feliz. Hermanos, un feliz aniversario. Que el Señor les bendiga. Que cada uno de ustedes pueda estar disfrutando de su Señor, disfrutando de la salvación. Y ahora, mis queridos hermanos, permítanme terminar esta partecita con palabras de oración. Padre Celestial, te damos las gracias por la preciosa oportunidad que nos has dado en este tiempo. Nos guardas la vida, nos has permitido ver un año más que la obra tuya, tu voluntad perfecta, Señor, se esté realizando aquí en Pueblo Libre. Padre, perdónanos. Sabemos que no somos perfectos. Sabemos que todo lo que se ha hecho de bien es por tu causa, es por tu amor. Padre, gracias por todas las personas que han colaborado, se han esforzado porque la obra de Dios avance aquí en este lugar. Gracias por la iglesia de Oreb. Gracias por la iglesia Getsemaní. Gracias por todos los hermanos de la iglesia Calvario, cada hermano, cada hermana que hace su esfuerzo por servir al Señor. Señor, muchas cosas nos deparan para el futuro. Nuevos retos, nuevas cosas que se están añadiendo para realizar tu obra. Permítenos, Señor, siguiendo haciendo tu voluntad, esforzarnos para que más personas entren a tu reino. Ayúdanos a hablar de Cristo. Tú harás la labor de salvación. Te agradecemos, Señor, por todo lo que nos has dado. Te agradezco por cada hermano, cada persona que tú has salvado y que tú le permites ser parte del cuerpo de Cristo aquí en la iglesia Calvario. Padre, tú bendícenos a todos. Permítenos vivir este año esforzándonos para ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, gracias a cada uno de ustedes. Gracias a todos los pastores que nos han estado acompañando, ayudando. Pastor Julio Jaramillo, gracias. Oramos por ti y por tu iglesia. También, Pastor Edgar Alcalde, gracias por tu labor, por tu mensaje esta mañana. Pastor Edward, que el Señor te bendiga en el ministerio, en la radio. Y Pastor Samuel Vega, querido amigo, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, que Él te permita seguir haciendo la obra de Dios tan bien como Dios te está ayudando a hacer en este lugar. No se olviden, hermanos, estar orando los unos por los otros. Quiero agradecer a todos los que han participado, los que han enviado saludos, y quiero dar un saludo también en esta semana. La hermana Ruth Juárez va a estar de cumpleaños el día viernes. No se olviden de orar por ella. Una gran hermana que persevera en Cristo Jesús a pesar de todas las dificultades que ella tiene. Hermanos, que el Señor les bendiga, que cada uno de ustedes
pueda honrar y servir a su Señor y dejar que Cristo sea el fundamento para todo lo que hagamos, para la vida espiritual, para la vida económica, para la vida material, para la vida de la iglesia. Es muy necesario el Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Nos vemos este miércoles a las 7 de la noche con nuestro estudio bíblico y nuestro culto de oración. Que el Señor les bendiga. Nos vemos, mis amados hermanos.